Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? Tenemos nuevo video y vamos a hablar hoy de las fracciones. Voy a estar centrando el video en tres partes. En la definición de fracciones y sus propiedades, vamos a hablar un poco de la suma y la resta de fracciones y la multiplicación y división de fracciones, ¿de acuerdo? Así que sin más preámbulo, empecemos con lo que son las fracciones. Lo primero y lo más importante es que una fracción es una división. Entiendas una división cuando yo tomo dos valores, el dividendo y el divisor, y obtengo un resultado de ellos. Por ejemplo, la fracción 4 quintos es lo mismo que yo tenga 4 dividido 5, donde 4 sería el dividendo y el 5 sería el divisor. Eso, si ustedes lo resuelven, nos daría un número decimal, que el valor en este caso sería 0,8, que es lo mismo que tener la representación de 4 quintos, que sería su representación fraccionaria. Eso es de por sí la definición de fracción. En general, una fracción está tomada como a partido b, donde a sería el numerador y b sería el denominador. Teniendo esto presente, podemos tomar cualquier valor que queramos y colocarlo en el numerador y el denominador. Así podemos tener fracciones positivas e inclusive tener fracciones negativas. Si pueden observar, dejé anotado ahí algunos ejemplos como 3 décimos, 4 octavos y 6 séptimos. Como les decía en un momento atrás, pueden ser fracciones tanto positivas como negativas, ya que tenemos en este caso el conjunto de los números enteros, que tenemos positivo y negativo, y las fracciones que son parte de los números racionales. Ahora, hay que tener en consideración una sola restricción, y es para el caso del valor que tome la letra b, y es que b no puede tomar el valor de 0. ¿Por qué? Porque al tomar el b dividido como 0, la división da una infinidad de valores, no da un número exacto, por lo tanto no podemos saber cuál es el dicho valor. Si ustedes se fijan, dejé ahí unos ejemplos donde tengo 0 dividido 3 y 0 dividido 4. Si el 0 está en el numerador, siempre va a ser 0 y en ese sentido no va a haber problema. Pero ¿qué sucede si anotamos los mismos números pero al revés? Si tenemos 3 dividido 0 y 4 dividido 0, eso va a dar indeterminado, puesto que tiene infinita cantidad de soluciones. Entonces, la única restricción que deben considerar es que el b no puede ser 0, o sea que abajo no puede ir el 0. No porque esté mal, sino porque deseamos buscar una solución única, que en este caso sea una fracción o un número entero dependiendo del caso, ¿de acuerdo? Ahora, hablemos un poco sobre las fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son todas aquellas fracciones que representan una misma cantidad. O sea que si yo tengo una fracción que en este caso va a ser un medio y tengo una fracción que es 2 cuartos, estas dos fracciones van a ser iguales. La razón por la que serían iguales es porque si yo las divido por separado, representan el mismo resultado, que es 0,5, que es el valor que ustedes pueden ver en este momento en la pantalla. Ahora, ¿cómo podemos obtener fracciones equivalentes? Las podemos obtener utilizando la amplificación y la simplificación. Así que veamos la definición de cada uno. En el caso de la amplificación, es que yo multiplico el numerador y el denominador por un mismo valor. Como pueden observar en el ejemplo, nosotros tenemos la fracción 2 quintos. Esta la voy a multiplicar arriba y abajo por el valor de 3, dándonos como resultado 6 partido por 15. Ambas fracciones son equivalentes porque al dividirlas se obtiene el mismo resultado. Eso es el concepto de amplificar. Ahora, veamos la simplificación. Al igual que en la amplificación, nosotros tomamos un número en específico y lo aplicamos al numerador y al denominador, pero con la diferencia de que en vez de multiplicar vamos a dividir. Yo les doy el ejemplo que es 10 partido por 15 y lo voy a dividir por un número en común, que es el 5. Si yo divido 10 en 5 sería 2 y 15 dividido 5 me daría 3. O sea que la fracción 10 partido por 15 es la misma que 2 tercios. Entonces, así se utiliza la amplificación y la simplificación para obtener fracciones equivalentes. Ahora, como observación, en el caso de la simplificación deben ser números que puedan dividir tanto el numerador como el denominador por igual. Si ustedes eligen un número que puede dividir el numerador pero no el denominador, simplemente no se puede simplificar. Y en caso de no encontrar ningún valor, la fracción sería irreductible. Bien, ahora me gustaría hablar un poco sobre lo que son fracciones propias e impropias. Las fracciones propias
son todas aquellas fracciones en donde el valor del denominador es mayor que la del numerador. Así, nosotros podemos tener fracciones como 3 octavos o 4 quintos, donde sabemos que el valor del numerador, el que está arriba, es menor al valor que está abajo, que sería el denominador. Entonces, en general, si ustedes se fijan, yo anoté A partido por B. En una fracción propia se tiene que A es menor que el valor de B. Siempre que eso se cumpla va a ser una fracción propia. En el caso de la fracción impropia es lo contrario. Es decir, son todas aquellas fracciones en donde el numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo, si tenemos la fracción 7 medios, sabemos que sería una fracción impropia porque el valor del numerador, el que está arriba, es mayor al valor de abajo, que es el denominador. Entonces, en general, una fracción impropia es aquella donde el numerador es mayor que el denominador. En este caso, A es mayor a B. Si se fijan, ahí dejé algún ejemplo donde 7 tercios, el 7 es mayor al 3, y eso demuestra que una fracción es impropia. Finalmente, tenemos el concepto de números mixtos. ¿Qué son los números mixtos? Son todos aquellos que se componen por un número entero y una fracción propia. Si observan un momento en el ejemplo que estoy anotando, tenemos el número mixto 3 y 1 medio. 3 sería la parte entera del número mixto y el 1 medio sería la fracción propia del número mixto. Ahora, nosotros podemos obtener números mixtos si transformamos fracciones impropias, y para ello les voy a dar un ejemplo que pueden observar a continuación. Para el ejemplo utilicé 7 medios. El primer paso para transformar una fracción impropia a número mixto es dividir el 7 y el 2, ¿de acuerdo? Así que nosotros realizamos una división normal. Ahora, con la diferencia de que no lo voy a transformar a número decimal. Simplemente voy a hacer una división que sería 2 en el 7. Eso me daría como resultado 3 y nos dejaría con el resto 1. ¿Por qué? Porque 2 por 3 es 6. Y si nosotros tomamos el 7 y restamos el 6, nos daría como resultado el 1. En este momento es la parte más importante. Nosotros tenemos que señalar qué valores son los que va a tomar el número mixto. El resultado, que fue el 3, va a tomar el lugar del número entero, que fue el del ejemplo que vimos al principio. El 2, que yo marqué con el color verde, va a ser el lugar donde va a estar el denominador, y el 1 va a ocupar el lugar donde estaría el numerador. Entonces, la fracción impropia 7 medios es lo mismo que tener el número mixto 3 1 medio, recordando que 3 sería la parte entera y el 1 medio sería ahora la fracción propia, porque transformamos la fracción impropia a un número mixto, ¿de acuerdo? Así que me gustaría ver un caso más donde tenemos un ejemplo para transformar una fracción impropia a número mixto y hacer la comprobación, porque también es posible transformar un número mixto a fracción impropia, ¿de acuerdo? Para ello yo utilicé la fracción 17 tercios. Si yo tomo el 17 y lo divido con el 3, sabemos que el 3 cabe 5 veces en el 17, porque 3 por 5 es 15. Así que si yo hago la división, la parte entera sería el 5, el 3 ocuparía el denominador y el resto, que en este caso es 17 menos 15, sería 2, sería el lugar que ocuparía el numerador. Por lo tanto, la fracción impropia a número mixto sería 5, 2 tercios, ¿de acuerdo? Finalmente, lo que me gustaría explicar es que es posible escribir un número mixto como una fracción impropia. Voy a utilizar como ejemplo el mismo resultado que obtuve en el número mixto, que era 5 2 tercios. Lo primero que deberíamos hacer es realizar una multiplicación para luego hacer una suma, pero ¿en qué orden? Lo ideal sería partir con el denominador, que es el 3, y multiplicarlo por el número entero, que es el 5. Así que en ese instante tendríamos la multiplicación de 3 por 5. Y el segundo paso sería que el resultado de esa multiplicación le sumemos el numerador, que en este caso es 2. Así que tendríamos que 3 por 5 sería 15, 15 más 2 sería 17, y eso nos daría como resultado final 17 partido por 3. Espero que el video les haya sido de ayuda, y en los siguientes voy a explicar la suma y resta de fracciones y la multiplicación y división de fracciones.
Muchas gracias chicos, que estén muy bien.